Nuestra lectura de hoy se encuentra en Mateo 18, 21 al 22. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Amén. El 11 de septiembre del 2001, yo ministraba en una iglesia en la ciudad de Marietta, en el estado de Georgia. Trabajaba pintando departamentos cerca de Atlanta. Ese martes llegué a mi trabajo alrededor de las 8 de la mañana y al pasar a recoger mis llaves, veo a la gente de la oficina, a los de mantenimiento, literalmente llorando, viendo por televisión cómo se caían los edificios que habían sido impactados minutos antes. Lo que vi en esa pantalla de televisión parecían más las imágenes de una película, y a esas personas gritando: nos están invadiendo, nos están atacando. Ese día terminé mi jornada laboral alrededor de las 7 de la tarde, y en la ruta de regreso a casa pasaba por un barrio donde en esa ocasión vi mucha gente con banderas, bailando, celebrando. Logré ver al menos 3 diferentes banderas que en ese momento no identifiqué, pero después supe que eran de Libia, Irán y Jordania las que yo logré ver. Algo que fue una verdadera burla, y en su propio país, para los americanos. Gente bailando, celebrando y otros hasta regalando gasolina. Todo mundo vio cómo cayeron las Torres Gemelas. Todo mundo vio a mucha gente tirándose desde las ventanas. Ahí murió mucha gente. Entre ellos el hijo de una hermana de nuestra congregación, que era guardia. Ese día le tocaba descanso. Él había ido a cobrar. Estaba ahí cuando ocurrió el primer ataque y según testimonios él murió como héroe porque inmediatamente se puso a sacar heridos, a ayudar, le salvó la vida a varias personas. Y la última señora, a la que logró sacar literalmente en rastra, pues no podía caminar. Ella contó que cuando la puso a salvo corrió a seguir ayudando y en eso el edificio se desplomó y él murió aplastado. Unos meses después nosotros hicimos un servicio en honor a las víctimas. Y se podía sentir como la mayoría de la gente de la congregación sentía el deseo, según ellos, de que se hiciera justicia. En el mensaje que les di, yo le advertí a la congregación a no caer en esa ardiente sed de venganza que el presidente Bush le transmitía a sus ciudadanos. En ese mensaje les instaba a que oráramos para que no se desatara una guerra en la que moriría mucha gente inocente. Lamentablemente hoy, después de 23 años, vemos que esa palabra se cumplió, porque Estados Unidos invadió varios países, les declaró la guerra y hubo mucha violencia y muchas muertes. De la iglesia varios jóvenes se enlistaron en el ejército para ir, decían ellos, a luchar por su país. Al menos 4 de ellos no volvieron con vida, envueltos en la bandera y en un ataúd. Y esto a mí me lleva a preguntar: ¿será posible perdonar? Definir el concepto del perdón no es fácil. Hay palabras que en el diccionario tienen muchas definiciones, lo que abre un enorme abanico de conceptos. Y una es la palabra perdón. En el diccionario de la Real Academia encontramos cantidad de definiciones. Hay una, por ejemplo, que dice que el perdón es la remisión de una pena merecida. Es decir, que algún castigo que usted merecía le es pasado por alto o se le conmuta. Es la remisión de una ofensa recibida. Sin embargo, desde una perspectiva bíblica, el perdón se define como el punto de encuentro entre el ofrecimiento del amor incondicional de Dios y la necesidad del ser humano de que el ser amado no le tome en cuenta sus errores. Entonces, vemos que el perdón es el punto donde se cruza el amor de Dios con la necesidad del hombre. El amor de Dios que perdona y la debilidad del ser humano que necesita el perdón. Cuando el ser humano se enfrenta a Dios y ve su santidad, reconoce su pecado y tiene que reconocer lo pequeño que es ante Dios. Cuando el hombre habla con Dios en oración, necesariamente debemos reconocer la maldad y pedir perdón. Pero la buena noticia es que Dios es amor, y como Dios es amor, Él nos perdona. Esa es una gran noticia, que Él nos ofrece su perdón antes que nosotros lo pidamos. Dios es amor, pero usted y yo no somos Dios. Usted y yo no somos amor. Dios puede perdonar, pero surge una pregunta: ¿y nosotros? ¿Podemos perdonar? ¿Será posible perdonar?
Este pasaje de Mateo 18 del 21, ampliándolo hasta el 35, habla del perdón, pero no del perdón que nos da Dios, sino del perdón que nosotros podemos ofrecerle a nuestros semejantes. El texto comienza cuando el apóstol Pedro, que por lo regular es quien dice lo que los demás están pensando y no se atreven, Pedro le pregunta a Jesús: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y es fácil malentender estas palabras de Pedro porque podemos pensar que él era un miserable, que era malo, que era duro de corazón, y por eso dice que solamente 7. Pero en el tiempo y las costumbres en las que se crió Pedro, 7 era mucho, porque la ley rabínica decía que se debe perdonar solo 4 veces, y que después de esas 4 ya no había perdón. Entonces, en términos numéricos, Pedro va mucho más allá de lo que enseñaba la religión que profesaba. Pero hay otro nivel, que es el nivel simbólico, en el cual el número 7 significa que algo está completo o que es perfecto. En ese sentido, podríamos suponer que Pedro preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Debo perdonar completamente? ¿Hasta 7? Y lo sorprendente es que Jesús le respondió a Pedro: no te digo 7, sino 70 veces 7. Aquí vemos cómo se complementan los 3 niveles. El nivel literal, que es 7 por 70 igual a 490. El nivel simbólico, que ya dijimos que donde el 7 es el número de la perfección, el número de lo completo. Por eso el Señor le dijo a Pedro: no basta perdonar al hermano solo 7 veces, sino una y otra vez, es decir, siempre. Ahora, ya vimos 2 niveles del perdón, pero hay uno más. La frase 70 veces 7 no es la primera vez que aparece en la Biblia, porque esta frase aparece por primera vez en Génesis 4:19 y habla de la descendencia de Caín. Caín tuvo una generación de hijos y cada uno era más malo o peor que los demás, pero había uno de ellos que era un verdadero tal por cual, el cual se llamaba Lamec. Y Lamec hasta se compuso una canción. Él era un verdadero macho de los que abundan hoy en día, con todo y su corrido. Y el corrido de Lamec decía: a un hombre maté por haberme herido, y a un joven por haberme golpeado. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec lo será 70 veces 7. Ahora, tenemos que entender que en el Antiguo Testamento se regía la ley del talión. Dicha ley era para que el juicio fuese justo, pues de ahí viene lo del ojo por ojo y diente por diente. Pero el corrido de Lamec decía que un hombre lo hirió y Lamec lo mató, que un joven lo golpeó y Lamec lo mató. Así no hay equidad. Pero Lamec está exaltando su propia violencia y se jacta de que es tan malo que si alguien le hace algo, él se lo va a cobrar 70 veces 7. Yo le pregunto a usted si entiende entonces lo que hizo Jesús después de ver esto de lo que dice Lamec. Porque el Señor Jesucristo nos está dando una enseñanza muy valiosa e importante. Porque la única vez que en la Biblia aparece tal frase es para exaltar el odio y la venganza con suma violencia. Pero ahora Jesús la usa para exaltar el perdón. Y tiene que quedar claro que mientras el temible Lamec habla de violencia, Jesús nos habla de amor y de perdón. Si Lamec se vengaría 70 veces 7, Jesús nos dice que perdonemos 70 veces 7. Y aquí está la clave para contestar la pregunta: ¿es posible perdonar las ofensas? Sí, es posible perdonar. Usted puede perdonar, yo puedo perdonar. Pero hay algo que nos impide hacerlo, y es el deseo de venganza. Y mientras haya deseo de venganza, no puede haber perdón. Hasta usamos esas frases tan trilladas para demostrar que no queremos perdonar. Te perdono, pero no olvido. Tarde o temprano me las voy a cobrar. Esto te lo digo para que sepas que todavía me acuerdo. Entonces, es de esa falta de perdón que nace el odio, que nace la amargura, el resentimiento, infelicidad. De la falta de perdón nacen enfermedades del corazón, del sistema digestivo, del sistema nervioso y otras más. Hay personas que hasta se mueren por el odio que tienen reprimido. Uno de los problemas sociales que vivimos hoy en día en México es esa subcultura de la delincuencia. A mí me preocupa mucho la vida de mis seres amados, porque hoy cualquier persona porta un arma y por cualquier cosa nos amenazan. La mayoría de los jóvenes sueñan con traer su disquepechera, su cuerno y trabajar en el negocio del narco, alquilarse por míseros 5,000 pesos para quitarle la vida a quien sea. Hoy en día la música está tan llena de esas cosas, el Netflix está lleno de todas esas cosas.
Es tan común entre mujeres el tema de la brujería. ¿Me haces algo? El otro día escuché casualmente una conversación de unas dos mujeres que decían, y le dije a aquella, me haces algo y lo verás con la niña blanca. Yo creo que todos sabemos a quién se refería. Hace varios años, cuando recién conocí al Señor, hubo una persona que me había prometido que me iba a quitar la vida. Y un día se le atravesó un adolescente de 12 o 13 años y solamente porque cruzó por la calle donde él vivía, lo navajeó hasta quitarle la vida. 7 años después lo dejaron libre. Solo 7 años purgó de condena. He escuchado y me da tristeza, me causa lástima mujeres cristianas platicando tan emocionadas de series como La Reina del Sur, Las Mujeres del Narco. Hay muchas jovencitas que se idealizan con andar en una moto con su hombre haciendo disque su trabajo. El problema del odio y el deseo de venganza nace en el corazón del hombre, pero la violencia y la maldad crecen y se fortalecen en la voluntad. Y todo eso se vuelve un círculo. En el ministerio he tenido la experiencia de tener que mediar en varios casos donde hay rencor, donde hay odio, donde existe mucho resentimiento, en actos de venganza, y puedo decirles que eso es lo más difícil del pastorado, del ministerio. Es como cuando tratamos de entender los motivos de por qué ese grupo terrorista derribó las Torres Gemelas. Tendríamos que remontarnos siglos atrás para entender el odio que se tienen, entre razas, entre naciones, hasta entre religiones. Lo mismo ocurre en las familias y en las personas. Cuando se añejan los problemas, es muy difícil solucionarlos, pero ¿es posible perdonar? Sí es posible. Pero hay 2 cosas que necesitamos hacer. Primero, renunciar al deseo de venganza. Segundo, tomar la decisión de perdonar. Necesitamos romper el ciclo de violencia. Hay que dejar que Dios, por medio de su Espíritu Santo, rompa esa cadena y sane nuestro corazón, que nos haga sentir el gozo del perdón y de la salvación, que nos libere y seamos verdaderamente libres, porque el perdón es el triunfo del amor sobre la violencia y sobre la venganza. Es posible perdonar si nosotros dejamos que el amor de Dios llene nuestro corazón, que el Espíritu Santo ocupe el lugar del deseo de venganza. Amén. Y dices, ven y bebe de esta vida verdadera. Ven, trae a mí tus cargas, ya no sufras. He aquí yo soy tu amante salvador. Ven a mí, no importa lo que has hecho, yo te amo. Ya ves cuánto tardaste y te he esperado. No dudes que yo siempre te amaré.